Hola chicas, buenas tardes. La clase del día de hoy vamos a seguir viendo el tema de reclutamiento y, bueno, más bien el proceso de reclutamiento, el reclutamiento y la selección del personal. Esta información que acabo de conseguir está un poco más amplia y es más específica a la información que vimos el día martes, el video del día de ayer. Les voy a dar nuevamente una definición de lo que es el reclutamiento para que lo tengan como más claro. Me gustó mucho más esta información y esta definición. Y nos dice que el proceso de reclutamiento y selección de personal es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa. Se debe de tener en cuenta las necesidades de la organización y su potencial humano, así como la satisfacción que el trabajador encuentre en el desempeño del puesto. Si nos ponemos a analizar un poquito la definición de ayer, que era más ambigua, esta está más enfocada como al deber ser de un proceso de reclutamiento, que la persona sea idónea, pero aparte de que sea idónea para el puesto, que esta persona se sienta adecuada, capaz y se sienta pues en un ambiente a gusto si es seleccionada para este puesto. Por eso les decía que me gustaba un poquito más esta definición. También nos menciona que esto nos va a llevar a determinar un marco de referencia, es decir, cuando la organización en la que se realice la selección de personal permita la realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio a sí mismo, a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir de esta manera y a los propósitos de organización. Como se los dije hace un momento, es mucho más importante o deber ser es una persona idónea, pero que también la persona se sienta capaz de explotar las habilidades y los conocimientos que tiene dentro de una empresa cuando va a ser contratado, pero a su vez que la empresa también le dé satisfacción y que ambos se conjunten para que tengan un buen desempeño y entonces tanto la empresa tenga lo requerido como la persona tenga lo necesitado o lo que también requiere. Ahora sí les voy a explicar más a detalle unas fases del proceso de selección. Acuérdense que la actividad que les había dejado era sobre las postulaciones y los tipos de vacante. Ok, voy a tener varias fases del proceso de selección. La primera va a ser la definición del perfil del postulante. En este proceso de reclutamiento y selección se va a empezar con la definición del perfil del postulante, es decir, la definición de las competencias, las características que debe de cubrir una persona para que pueda postularse en el puesto que se está ofreciendo. Si es a partir de necesito que me cubras esta vacante, pero ¿qué perfil quieres? ¿Qué conocimientos? ¿Qué estudios? ¿Qué experiencia en donde se ha desenvuelto, en donde se ha desarrollado e incluso los logros que ha tenido esta persona en otros empleos o en otras empresas para que también puedan ser generados dentro de la que va a ser seleccionada? Para la definición del perfil se debe de determinar el objetivo básico de la posición. ¿Cuál es el objetivo principal para esta persona que va a estar en cierta posición determinada? La descripción de puesto, ya sea la dependencia, el sector, el puesto a cargo. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es la importancia del puesto? El deber ser es generar como este organigrama y ponerlo en este puesto vas a estar tú y todas las personas que van a estar a tu cargo y también las personas a las que tú les vas a reportar. Las principales responsabilidades y tareas, los grados de autoridad y delegación que van a tener. Y como se los dije hace ratito, las personas que van a estar, a las que él va a tener a cargo y las personas a las que él va a reportar. Los requisitos del puesto y los aspectos que queremos que posea la persona, como es el conocimiento, la experiencia, las habilidades, la destreza. Uno de los temas más importantes es los valores, enfocándose a honestidad y perseverancia, y las actitudes, que es la capacidad para trabajar en equipo, la tolerancia a la presión y a todo lo que implica estar en un puesto determinado. Entonces, estos son como los perfiles y a partir de estas cualidades y estas características es cuando se debe de generar el perfil. También se debe de tener en cuenta que en el puesto al cual se va a postular una persona, em, por ejemplo, el trabajo de un director de recursos humanos, entre ellas sería importante resaltar
La habilidad para motivar a los trabajadores, la habilidad para comunicar, la habilidad para crear espíritu de equipo, la habilidad para ayudar y desarrollar al personal, para relacionarse con todos los miembros de las organizaciones y para negociar. Hace tiempo me parece que en la primera clase les había mencionado que no es lo mismo una persona que es un jefe a una persona que es un líder. Cuando hablamos de unos puestos más elevados, cuando se va escalando, no nada más es el tema o no nada más se considera el tema de la experiencia y del conocimiento, sino de la calidad como persona y las habilidades sociales y las habilidades para relacionarte que puedes tener con los otros, la manera asertiva, la manera empática y el saber que pese a que son trabajadores, también son personas que deben de generar o deben de tener un respeto. Entonces, esta parte de negociar, esta parte de solicitar algo de la manera adecuada, de mencionar la importancia del trabajo, pero sin descuidar la integridad de la persona, ni física y mucho menos emocional. También vamos a considerar la predisposición por el trabajo en equipo, con habilidades como la cooperación, capacidad y consenso, la tolerancia, que es lo más importante, saber identificar que cuando no estamos bien o a una persona no nos agrada, no tendríamos por qué generar cuestiones personales, sino meramente laborales y todo el tiempo con respeto y empatía. Tener orientación hacia la excelencia, siempre tener como bien en claros hacia dónde es a dónde quiero llegar, una actitud crítica y la capacidad de defensa de los juicios de valor y argumentos propios, pero con capacidad de aceptar otros ajenos y rectificar si es necesario. Una persona cuando es un líder nato y está en una posición elevada, entonces es si estoy, necesitamos sacar cierta actividad, pero también estoy como dispuesta o estoy abierta a ustedes o las personas que están en la operación que podemos realizar para que esta actividad se lleve a cabo sin necesidad de mandar. La capacidad de empatía como método de mejor comprensión en el campo de su profesión, de las distintas situaciones sociales, los conflictos laborales y el progreso histórico de la sociedad. Finalmente, llevar una batuta, ser inteligente, tener muchísima empatía, muchísimo respeto y muchísima tolerancia y ser una persona sensible ante problemática social e interés por su conocimiento y seguimiento. Donde yo estoy laborando, se generan una vez a la semana talleres. Talleres es el equipo donde trabajo, somos como 14, 18 personas y se divide en dos bajo dos supervisores. Y una vez a la semana tenemos una hora y media en donde dejamos operación y nos ponemos todos en Meet, porque yo trabajo en línea, a platicar. Entonces, mi supervisor es una persona muy agradable, es sumamente empático y él es un líder. Entonces empieza como en estado y entonces él empieza como a contar algo. Voy a ir a un concierto, fíjense qué hice, salí, como esta parte de romper el hielo, qué música te gusta, como poner énfasis y entonces en determinado tiempo el objetivo de esto es necesitamos romper como esta cuestión de también dentro del ámbito laboral, dentro del estrés del trabajo, también tenemos derecho a descansar, también tenemos derecho a distraernos y también tenemos derecho a no generar como este estrés. Ha funcionado. De repente yo soy una persona como un poco obsesiva en cuanto al trabajo y en un principio yo prefería como tener un tiempo libre o un tiempo de un break en cuanto a la operación para poder sacar mis pendientes. Hoy entiendo que este break no es ni para pendientes ni para trabajo, sino es para demostrar y que conozcan un poco más de mí, de lo que me gusta y hacer un lado como el trabajo. Esto se está implementando creo que en todas las empresas. El preguntarnos cómo te sientes, cómo estás, el de repente decir es que hay llamadas o hay seguimientos o hay alumnos que son como muy groseros y frustra y te quedas con esa frustración y entonces es como de cómo te sientes y entonces también compartimos, ¿no? Ay, tuve una llamada así, tuve un seguimiento así, o sea, como que sí libera un poquito de estrés y eso genera un ambiente más adecuado y un ambiente más cálido. Aunque nosotros estamos en línea, con este tipo de actividades he tenido como un poquito más de empatía y he tenido un poquito más de contacto con mis compañeros a partir de ciertos gustos. Entonces, en determinada manera o en determinado tiempo, esto es como muy asertivo. También tenemos que, ay, ya me quedé. Tener orientación hacia la excelencia, eso ya se los había comentado, siempre tratar de ser el mejor equipo, actitud crítica y capacidad, eso también se los había mencionado. Mm, mm, Creo que ya, esta diapositiva ya
leímos con todo. Ok, después del tema de la vacante y la postulación y los perfiles, vamos a entrar a la parte de la búsqueda. Esto es, el siguiente paso consiste en la búsqueda del reclutamiento. O bien la convocatoria de los postulantes, esto es aquellos que van a cumplir con las competencias o características que se han definido en el paso anterior. Esto es, las personas que cuenten con las características del perfil, pero también nos menciona aquí que no es necesario que puedan cumplir todas ellas. A lo mejor no puede tener una experiencia en un área determinada, pero el trayecto o el cargo en el que estaba es muy similar a la nueva postulación o a la postulación y puede ser muy empático o ha dado demasiados resultados, pero a lo mejor no puede tener, no había tenido gente a cargo. Entonces, son como cuestiones que se pueden aprender a partir de lo que los reclutadores pueden visualizar. En esta etapa se va a incluir el periodo a los postulantes de que nos envíen su currículum o CV y que llenen un formulario de solicitud de empleo, el cual debe de estar diseñado de tal manera que nos permita recoger la mayor cantidad de información posible. Es que como todo un proceso ya de papeleo, tu carta de presentación sí o sí es tu CV, ese lo tienes que entregar en todas las empresas cuando un puesto o cuando te vas a postular. Ahorita hoy en día se utilizan los CVs digitales porque las plataformas de búsqueda o más bien la búsqueda de empleo ya es todo virtual, ya es todo en plataforma, entonces cargas tu CV en PDF o lo metes ahí virtual a partir de las preguntas y de la página que exista, tú vas metiendo tus datos para los CVs. Es importante mencionarles que ustedes deben de trabajar en un CV. Siempre debemos de tener como muy a la mano nuestro CV porque es nuestra carta de presentación. Ahorita que tenemos la oportunidad de contar con celulares y cuentan con correo, siempre tengan su CV en PDF por cualquier situación o cualquier oportunidad y no se nos vaya a pasar. Por último, una vez que ya se generó como esta parte del CV y la postulación y los perfiles, vamos a tener el proceso o el tercer paso que es la evaluación. En este tercer paso, el proceso de reclutamiento y selección de personal es la evaluación de los postulantes que se han reclutado o convocado con el fin de elegir entre todos ellos al más idóneo o a los más idóneos para el puesto que están ofreciendo. Esto es a partir de una serie de filtros, una serie de entrevistas, una serie de pasos por los cuales la persona que se postuló tiene que pasar en este proceso. Y voy a tener también la presentación. En este paso, la presentación se consigue reducir el número de candidatos al puesto de trabajo haciendo el proceso más corto y menos costoso. Para ello se hace una pequeña selección de manera que solo quedan las personas que realmente se adaptan a lo que la empresa está buscando, descartando a todos aquellos que no cumplen con el perfil básico. Generalmente se suele hacer leyendo los CVs, aunque puede surgir la necesidad en algunos casos de llamar a los candidatos para hacerles ciertas cuestiones cuando un currículum no queda como claro y en ocasiones incluso se solicita que indiquen el cumplimiento de ciertos requisitos por medio de preguntas cortas para descartar a aquellos que no los cumplen, siendo estos imprescindibles. Por ejemplo, a veces mandan los CVs, cumplen con la carrera o con la licenciatura necesaria para el puesto, pero no cumplen con la experiencia o no cumplen con la edad o no cumplen con alguna documentación o se encuentra en trámite, entonces es como esta parte. A partir del tema de la pandemia, todas las entrevistas se generaban generalmente por Meet en videollamadas. Ya después de ello estaban como llamando a los candidatos y les hacían primero por teléfono para ver si todavía estaban mmm, interesados y ya sea que se generara una Meet o en presencia. Y como bien lo mencionan, solo aquellos que son los idóneos por costos, porque no se puede generar, para empezar, no puede estar una vacante tanto tiempo sin ser en el puesto vacío, porque genera costos en el aspecto de estar buscando y también pérdidas cuando sí se requiere de manera urgente y está esa vacante vacía. Ah, hasta aquí quiero dejar este video porque para la siguiente vamos a ver lo que son las pruebas psicométricas y todas las pruebas a las que se lleva o entran las personas que se van a postular. Entonces, como actividad, la actividad pasada les había pedido que mandaran una vacante
que entraran como en tema de los de internet para ver cómo se postulan ahora las vacantes. Y para este proceso, para esta actividad, lo que les voy a dejar es que trabajen en su CV. Requiero ver su currículum, de qué manera consiste. Es importante em, como presentación o como carta de presentación para ustedes que ya están inmiscuidas en el ámbito laboral, pero sí quisiera saber si ustedes saben cómo se hace un CV y cómo es su CV. Entonces, les voy a pedir por favor que lo redacten, que lo busquen de internet, que ahí o sea, vayan como viendo esta parte y me hagan su CV y me lo hagan llegar. Esa va a ser la actividad que les voy a dejar. Para el otro tema de las pruebas psicométricas y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces les voy a dejar esa actividad, por favor. No es que se esté bien o esté mal, sino como ustedes tienen su CV y aquellas personas que no lo han hecho, para que vayan trabajando en él, en el tema del CV. Y este tema está mucho más explicado, porque creo que el video de ayer fue muy rápido, entonces este video está como mucho más explicado, más claro. Ya saben, si tienen alguna duda, con todo gusto me la pueden hacer llegar y nos estaremos viendo el día sábado. Cualquier duda, cualquier situación, pues en el grupo. Les agradezco mucho la atención y que pasen una excelente tarde.